La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy sensible también. Vamos a hablar de fecundación in vitro y técnicas genéticas preimplantacionales. Quien va a estar con nosotros hablando de esto es un especialista, el doctor Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva. Y atención con estos datos que tenemos. La infertilidad es un problema que afecta aproximadamente a 1 de cada 6 parejas en edad reproductiva. Las causas pueden ser múltiples y radicar en cualquiera de los miembros de la pareja. La realización de un adecuado programa de diagnóstico va a permitir identificar la causa y plantear entonces las diferentes opciones de tratamiento, cirugía y o técnicas de reproducción asistida de baja o alta complejidad. ¿Por qué decía que es un tema muy sensible? Porque lo más maravilloso en el mundo es tener un bebé, es poder tener un hijo, es gestarlo, es criarlo, es amarlo. Y bueno, muchas veces no es tan fácil. Entonces, las parejas, además de este problema, después tienen que estar muy fuertes y tienen que tener un acompañamiento profesional durante todo este tiempo de tratamiento. De esto vamos a hablar también con nuestro entrevistado. Y nosotros comenzamos el programa, como lo hacemos siempre y habitualmente, con nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Le queremos agradecer a todas las empresas que están apoyando a nuestro programa, a las marcas, muchísimas gracias. Y queremos hacer el ejercicio al inicio del programa, haciendo una lista mental de cosas, situaciones y personas que tenemos en nuestra vida el día de hoy que nos hacen bien. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Le agradecemos por un montón de cosas más que pueden ir en la lista que te invito a que hagas. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya vamos a estar con el doctor Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva. Ya estamos con nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Roger Molinas, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, y voy a dar una lectura rápida y breve del extenso currículum que tiene el doctor. Realizó su especialización en ginecología y obstetricia en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, también un entrenamiento en endoscopía ginecológica en el de la Universidad Católica de Bélgica, así más fácil, donde obtuvo su masterado y su PhD. Realizó un entrenamiento en medicina y cirugía reproductiva, se desempeñó como instructor de cirugía endoscópica ginecológica también en Lovaina, Bélgica, y desde el 2004 al 2010 se desempeñó como coordinador científico de la Academia Europea de Ginecología, de Cirugía Ginecológica, miembro de la Comisión Directiva de Perinatología y Cirugía y socio de varias sociedades internacionales en el área de la medicina y cirugía reproductiva y endoscopía ginecológica, miembro del Consejo Editorial de Gynecological Surgery y revisor de importantes revistas ginecológicas como Human Reproduction,
Mira vos, Fertility and Sterility, The Journal of, bueno, y un montón más que no les voy a leer. Actualmente es director de un centro dedicado a la asistencia, la investigación y el desarrollo, la educación y el entrenamiento en ginecología y medicina reproductiva en Asunción, Paraguay. Es amigo de la casa, hace mucho que no lo invitábamos, entonces ya un estironcito de oreja para nosotros mismos porque se nos pasó, no sé cómo, pero ya está con nosotros de vuelta el doctor Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. ¿Cómo encantadísimo estás? De estar de vuelta después de mucho tiempo al doctor en casa. Así mismo. Hablábamos de eso antes en el corte, de que bueno, que una época te invitábamos mucho, veníamos mucho y después parece que viajaste o te hiciste la estrella. Doctor. Creo que ¿Qué fue pasó? Al revés, que cuando regresé recién de Europa me invitaron mucho. Después se olvidaron de mí. Te que viajar otra vez. Exactamente. Bueno, estás acá con nosotros por suerte para hablar de un tema. Decía yo al inicio del programa, un tema muy delicado, un tema muy sensible, como es el tema de la fecundación in vitro y las técnicas genéticas preimplantacionales que nos vas a explicar. Pero un tema delicado porque la gente que llega a tu consultorio para este tema ya son personas, parejas que ya intentaron durante mucho tiempo tener un bebé y no pudieron. Entonces ya llegan, ¿verdad?, así medio estresadas y tristes y con mucha esperanza también a ver si se puede o no se puede. Es así, doctor. Es así, pero también veámosles del lado positivo. Sí. También llegan ya decididas a hacer un tratamiento que sea efectivo. Claro. Eso es importante. Eso es importante. O sea, una persona, ya sé que es lo que te voy a preguntar y me vas a decir que cada paciente es diferente, cada ser humano es diferente, pero una mujer o una pareja que no puedan encargar un bebé, ¿tiene siempre una solución con esto in vitro? En casi diría que más del 90% de los casos. ¡Qué maravilla! Y si incluimos todas las herramientas disponibles hoy en día, prácticamente en el 100% de los casos. Pero es una bendición. Es una bendición porque la infertilidad es un problema que afecta a mucho más gente de lo que se prevé. O sea, que la gente cree que es un problema que afecta a un sector muy privilegiado de la sociedad con buen nivel socioeconómico. Pero no es así. La infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas, independientemente de que sean ricos o que sean pobres, claro, que vivan en el Paraguay o que vivan en los Estados Unidos. O sea, que es un problema muy, muy común que felizmente hoy tiene soluciones efectivas, no solo efectivas, sino que también en corto plazo. Acá en nuestro país, en Paraguay, sabemos que en el mundo se utiliza mucho, pero en Paraguay hay mucha fecundación in vitro. Nacieron ya muchos bebecitos a través de la fecundación. Yo entiendo que la fecundación in vitro fue introducida al país hace aproximadamente 20 años y estimo, porque no hay datos fidedignos al respecto, que ya muchos niños han nacido por fecundación in vitro. Y obviamente que la contribución que hace al Paraguay en el campo, en el número de niños nacidos por fecundación in vitro, todavía es mínima. Claro. Yo te decía fuera de cámaras que hace poco salieron los últimos reportes que indican de que aproximadamente 7 a 10 millones de personas en el mundo han nacido por fecundación in vitro. En Paraguay el número debe ser muy bajo todavía. Claro. La demanda es igual a la que existe en todas partes del mundo y nuestro desafío es satisfacer esa demanda. Cómo facilitar el acceso a la fecundación in vitro, porque todavía hay mucho tabú detrás. Sí. Y entonces hay muchas limitantes, no solamente económicas, también culturales, también religiosas, también morales, que impiden que la gente que realmente necesita esta herramienta tenga acceso a la herramienta. Y esa herramienta la tenemos acá en nuestro país, como estabas diciendo, y es accesible, es un poco difícil. ¿Cómo es el tema para en general las parejas? Si el sistema está bien estructurado, o sea, si la clínica de reproducción... Esto es un tratamiento que no se hace en cualquier lugar. Claro. Se requiere tener una clínica de fertilidad. Sí. A veces llamada clínica de infertilidad, como le querramos mirar, sí, ¿verdad? Entonces, una vez si la clínica de fertilidad está bien organizada y bien estructurada, se trabaja en 2 fases. Llega la pareja con infertilidad y lo que primero intentamos hacer es tener un diagnóstico. Diagnosticar la causa de la infertilidad en el menor tiempo posible, de una manera sistematizada y estructurada, para no darle vueltas a la paciente. La paciente está cansada de dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, lo cual le genera muchísima ansiedad. Entonces nosotros en un periodo muy corto de tiempo podemos tener un diagnóstico y con ese diagnóstico plantearles un tratamiento. Y dentro de la amplia gama de alternativas terapéuticas es que surge una de ellas, que es la fecundación in vitro, que también, si la clínica está bien organizada, puede realizarse casi te diría inmediata, tratando de contemplar todos los aspectos que pueden influenciar el acceso
y el éxito del tratamiento, que va desde el costo hasta el apoyo psicológico, hasta el aspecto multidisciplinario del enfoque. O sea que no es solamente el ginecólogo el que trabaja, sino que si la clínica está bien organizada, tiene todo un equipo detrás que respalda ese trabajo desde el aspecto psicológico, endocrinológico, andrológico, etcétera, etcétera. Bueno, y justamente queremos aprender un poquito de esto y saber, bueno, ya sabemos que hay acá, que se realiza en nuestro país y entonces es una solución para las personas, para las parejas que por A o B motivos no pueden encargar un bebé así naturalmente, como podríamos decirlo. Tenemos material para introducirnos un poquito más y saber qué es realmente la fecundación in vitro y transferencia embrionaria. ¿Podemos ver ese material, señor director? Fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Está indicada fundamentalmente cuando las trompas de falopio están obstruidas, alteración del factor tubárico, cuando la cantidad y o calidad de espermatozoides es mala, alteración del factor masculino, cuando existen fallas reiteradas de tratamientos de baja complejidad o cuando la mujer tiene una edad reproductiva avanzada mayor a 38 años. ¿Está correcto, doctor? Está correcto. O sea, es una técnica que nace hace casi ya 40, bueno, que nace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Pero que tiene sus primeros éxitos hace casi 40 años y que nace justamente con una indicación precisa, las trompas obstruidas, o sea, el factor tubárico afectado. Entonces, al estar las trompas obstruidas, la única posibilidad de conseguir un embarazo es generar el embrión fuera del cuerpo de la mujer para colocar el embrión dentro del útero de la mujer. Así, esa es la indicación con la que nace. Pero posteriormente se fueron incorporando otras técnicas y también entonces hay más indicaciones, como por ejemplo que el factor masculino, o sea, la calidad del semen, esté muy afectada, que la mujer sea de edad reproductiva avanzada, porque las técnicas de baja complejidad, como serían la inseminación intrauterina y la inducción de ovulación, que de por sí ya son de baja efectividad, en las mujeres de edad avanzada es todavía de mayor inefectividad, ¿verdad? Entonces, sería casi hacerle perder el tiempo, proponerles un tratamiento de baja complejidad a una mujer de 40 años. Claro. Entonces, esas son las principales indicaciones. Ahora, cuando se habla de fecundación in vitro, transferencia embrionaria, ahí tenemos material muy preparado para esto, pero quiero preguntarle al doctor, ¿es, por ejemplo, el mismo óvulo de la mujer que se fertiliza con el espermatozoide del marido o de repente una mujer ya mayor, que ya los óvulos ya están cansaditos y no funcionan muy bien, entonces se toma un óvulo de alguien más joven y por ahí viene la mano? Es una pregunta re interesante porque desde el momento que nosotros tenemos la posibilidad de generar esto en el laboratorio, el óvulo puede venir de cualquier lugar, los espermatozoides pueden venir de cualquier lugar, el embrión generado a partir de la unión de ese óvulo con ese espermatozoide puede ser transferido al útero de cualquier persona. Ahora, un tratamiento clásico contempla la utilización del óvulo de la paciente, de los espermatozoides de su pareja, y el embrión resultante va a ser transferido a su propio útero. Sin embargo, cada vez es más frecuente que la mujer postergue su maternidad, su deseo de maternidad, y por lo tanto se plantee tener hijos a una edad ya muy avanzada en la que ya no tiene óvulos o que sus óvulos son de muy mala calidad. Entonces, en ese escenario hay una herramienta que se llama ovodonación. Se recurre al óvulo donado por otra mujer joven y sana para poder generar los embriones. Asimismo, puede darse el caso que la pareja masculina no exista, o que exista pero no tenga espermatozoides, en cuyo caso se puede acceder a los espermatozoides a través de lo que llamamos técnicamente el banco de semen. Y a su vez el embrión generado, también hipotéticamente hablando, puede ser transferido al útero de la misma mujer o al útero de otra persona. O sea que la herramienta te permite hacer absolutamente todo. Cómo se utiliza esa herramienta va a depender de cada caso en particular. Pero banco de semen acá no tenemos. Sí, claro que tenemos. Ah, sí. Y así como tenemos donadoras de óvulos. Mira vos. Las dos cosas. Y uno puede elegir ahí, sabe de quién es. Exactamente. Hay un principio de anonimato.
y pero así, por fundamental. ejemplo, no sé, rubio, Pero, ojos azules, exactamente, alto, bajo. sí. Las características fenotípicas se le expresa a la paciente, se le dice, bueno, Sí. en ambos casos, con la donación de Claro. óvulo o la donación de semen, Y el tema de la inteligencia ¿cuáles son las también? características y cuál es el nivel, digamos, educativo y cultural del donante? Sí, se Eso tiene. también acá ya hay. Yo También. pensé que eran, mira vos, hace rato que no hablamos, doctor, estoy muy fuera de onda entonces con este tema, me gusta esto. Bueno, tenemos, al siguiente bloque vamos a ver los siguientes materiales, ¿verdad? Bueno, entonces estamos comenzando recién a hablar con nuestro invitado, el doctor Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva. Acá está la solución para tantas personas que no pueden encargar, que les cuesta y que eso muchas veces, doctor, eso hace daño incluso a la persona, a la autoestima, a la pareja. Y esto es una solución maravillosa. Es una solución maravillosa porque como es un tratamiento que si bien no es muy efectivo, que se requieren varios intentos para conseguir el recién nacido vivo y sano en la casa, es mucho más efectivo que las técnicas de baja complejidad. Y por lo tanto, muchas parejas en las cuales este problema de la infertilidad genera un conflicto en el que se echan la culpa, es tu culpa, es mi culpa, etcétera. Es un conflicto adicional a la falta de hijos. Entonces, a este tipo de parejas es su única solución. O sea, nosotros no le podemos decir que pierdan tiempo en algo que no va a darles resultado. Claro. Qué maravilla. Y lo hacemos acá. Se tiene acá en el país. Eso es maravilloso. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Sí, a la vuelta continuamos hablando con el doctor Roger Molinas. Tema apasionante el de hoy, fecundación in vitro y técnicas genéticas preimplantacionales. Estamos hablando con el doctor Roger Molinas, que es especialista en medicina y cirugía reproductiva. Tenemos un material, señor director, que habla justamente de esto, de las fases de la fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Vamos a ver el material y después el doctor nos va a decir si está correcto el material o va a hacer alguna apreciación. ¿Les parece? Vemos. Fases de la fecundación in vitro y transferencia embrionaria. Estimulación ovárica controlada con la administración de hormonas por vía subcutánea. Punción folicular y captura ovocitaria. Se realiza en el quirófano bajo sedación. Se pulsan los ovarios a nivel de los folículos. Se aspira el líquido. Se procesa para clasificar y guardar los óvulos en una incubadora. Procesamiento del semen, realizado en el laboratorio para seleccionar los espermatozoides de mejor calidad. Fecundación y cultivo embrionario. En la fecundación in vitro convencional se depositan aproximadamente 100.000 espermatozoides sobre cada óvulo. En la inyección intracitoplasmática de espermatozoides se captura un espermatozoide, se perfora la membrana del óvulo y se lo inyecta directamente dentro. Transferencia embrionaria consiste en depositar 1 a 3 embriones previamente seleccionados en el interior de la cavidad uterina. Está perfecto. Así es, doctor. Explicarnos La primera fase es, bueno, una vez hecho la indicación, o sea, ya Sí. tenemos una pareja con infertilidad a la que le decimos, usted lo que necesita es una fecundación in vitro. Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Tenemos que saber cuál es el potencial que tiene ese ovario de producir óvulos. A eso le llamamos técnicamente reserva ovárica. Y la valoración de la reserva ovárica se hace en la fase previa, en la fase de diagnóstico. O sea, no todas las mujeres tienen la misma reserva. Sí. Yo les suelo decir a mis pacientes que evaluar la reserva ovárica es como irse a un cajero automático. No a sacar dinero, sino a apretar el botoncito que dice saldo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es el saldo que tiene esa mujer, porque según eso vamos a establecer un protocolo de tratamiento. Entonces, todos se imaginarán que no se le va a estimular de la misma manera a una mujer de 25 años sana, sin ninguna patología, que a una mujer de 42 años que encima tiene 4 o 5 cirugías sobre los ovarios previamente. O sea, son dos escenarios así bien opuestos. La primera fase del tratamiento es la estimulación ovárica controlada. Es un tratamiento médico
se hace en la casa, se hacen inyecciones subcutáneas de unas hormonas llamadas gonadotrofinas que tienen como objetivo desarrollar unos globitos de agua que existen en los ovarios que se llaman folículos, en cuyo interior se encuentra el óvulo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estimularle? Con muchos protocolos diferentes que van a ser seleccionados cuidadosamente según la reserva ovárica. Entonces, no todos los protocolos de estimulación son iguales. Sí. Ese tratamiento dura aproximadamente 10 días. Y durante esos 10 días la mujer necesita hacerse aproximadamente 3 o 4 ecografías, porque a través de la ecografía es como vamos a ir controlando si la respuesta es la que estábamos buscando, es menor o es mayor, para poder ir ajustando la dosis del medicamento. A veces la ecografía es insuficiente y tenemos que recurrir también a análisis de hormonas en sangre. Y con eso tenemos un panorama bastante claro de esa fase del tratamiento. Cuando el tratamiento termina, esta fase del tratamiento, pasamos a la segunda fase, que se hace en el quirófano. No es cualquier quirófano, es un quirófano de un centro de reproducción que está al lado del laboratorio de reproducción. Esa es la clave del éxito. Claro. Este quirófano y este laboratorio deben tener unas condiciones macroambientales muy controladas. El nivel de filtración del aire, el tipo de aire que se respira, que no es el mismo que estamos respirando ahora, el tipo de luz, la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera. La presión del aire, se trabaja bajo presión positiva, se llama. Entonces, digamos, cuando alguien abre la puerta, es imposible que algo entre, sino que todo sale. Entonces, hay una barrera biológica. Ya. En ese quirófano se le hace a la mujer una ecografía transvaginal, que probablemente toda la audiencia sabe en qué consiste, Sí. con la diferencia que se le acopla una aguja al transductor vaginal. Y con esa aguja se le pincha al ovario. ¿Dónde? A nivel del folículo o de los folículos. Claro. Y se aspira el líquido que hay dentro del folículo, asumiendo de que en ese líquido está el óvulo. En una estimulación óptima tendríamos alrededor de 10 a 20 folículos en total en una mujer. En una óptima. No Sí. siempre esa es la respuesta que se obtiene. Ese líquido se le pasa inmediatamente a los biólogos que están en el laboratorio de Ahí al lado. y que están esperando Claro. ese líquido. Y nos van diciendo, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, no hay ninguno, etcétera. Claro. ¿Qué es lo que van? Por eso se llama captura ovocitaria. Y ahí termina la segunda fase del tratamiento, que se hace obviamente bajo sedación, que es un Sí. tipo de anestesia mínima, dura aproximadamente 10 a 15 minutos del procedimiento. Al mismo tiempo se está procesando la muestra de semen en otro laboratorio que está al lado, que es el laboratorio de andrología, para tener los mejores espermatozoides. Y ya teniendo los óvulos y los espermatozoides, se pasa a la tercera fase, que es la fecundación, que se puede hacer de dos maneras distintas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la calidad de los espermatozoides. Si tenemos buena cantidad y calidad de espermatozoides, se trabaja de la manera convencional. Sobre cada óvulo, que van a ser 1 o 20, Sí. se van a inyectar aproximadamente 100.000 espermatozoides. Y uno de ellos es el que va a ser, por selección natural, el que espontáneamente va a entrar dentro del óvulo. Sin embargo, si tenemos muy pocos espermatozoides, esa técnica no nos sirve para nada. Claro. Esa técnica, esa variante se llama ICSI, por sus siglas en inglés, que significan que se va a seleccionar un espermatozoide Sí. con una aguja pequeñita y se va a introducir ese espermatozoide dentro del óvulo, que está sujeto con una pipeta especial. Sí. O sea, el ICSI requiere de una infraestructura especial. Dios. O sea, la necesidad tecnológica del Claro. ICSI es superior a la del FIP convencional. Entonces nosotros vamos a meter el espermatozoide dentro del óvulo. Y ahí termina esa fase. Y ahí pasamos a la siguiente fase, que es controlar si hubo o no hubo intercambio de material genético, es decir, si el óvulo fue o no fue fecundado. Eso se sabe recién al día siguiente. Y si el óvulo fue fecundado, que es lo que ocurre en aproximadamente el 70-80% de los casos, los óvulos fueron fecundados, le vamos a controlar en el laboratorio durante 1, 2, 3, 4, 5 días para ver cómo se desarrolla el embrión en esa fase. Porque no todos los óvulos son fecundados Sí. y no todos los óvulos fecundados, que ya se llaman embriones, se desarrollan adecuadamente. Algunos dejan de desarrollarse y otros se desarrollan mal. Claro. Al final de esta fase vamos a tener un pool de embriones
Y los biólogos van a seleccionar con unos criterios muy estrictos, pero morfológicos, no genéticos. De los genéticos hablaremos más adelante. Claro. Si el embrión, diciendo mal y pronto, es lindo o es feo. Claro. ¿Verdad? Porque hay una asociación muy clara entre que los embriones lindos son los que embarazan y los embriones feos no embarazan. Claro, lo que sirven o no. Exactamente. Sería. Entonces se van a seleccionar los embriones y los embriones seleccionados se van a colocar dentro del útero de la mujer en la última fase del proceso, que se llama transferencia embrionaria. Y si sobran embriones, ¿qué se hacen? Se congelan esos embriones con una técnica llamada vitrificación, que permite una excelente tasa de recuperación el día que se los descongele, que puede ser al día siguiente, o puede ser después de un año, puede ser, después de 10 años. O sea, en eso consiste el tratamiento de fecundación in vitro y transferencia embrionaria. 2 preguntas. ¿Cómo se elige el espermatozoide? El espermatozoide se elige. En el FIP no se elige, se filtra simplemente en el laboratorio con una técnica que se llama capacitación espermática, donde es como un colador, digamos. No es estrictamente un colador, porque la gente entienda. Donde los espermatozoides buenos están en un lado y los malos están en el otro lado. Esa es la forma más simple de seleccionar los espermatozoides. Para un ICSI, el criterio es más estricto. Entonces el biólogo tiene que mirar cómo se mueve y cuál es la forma de ese espermatozoide, y selecciona según su propio criterio cuál es el más mejor indicado. Hoy nosotros incorporamos hace poquito en Paraguay una técnica adicional donde ya no solamente se basa en el ojo del biólogo, es una técnica llamada columnas de anexina, que está indicada cuando los espermatozoides tienen su cadena de ADN fragmentado. También sabemos eso gracias a estudios que hacemos hoy en Paraguay en la fase de diagnóstico. Entonces, esas columnas de anexina lo que hacen es, la propia técnica es la que selecciona cuál va a ser el espermatozoide ideal, y no la subjetividad del ojo de un ser humano. Exactamente. Ahora, otra consulta, la parte ética, cuando no hay problemas con eso, el tema de que hay varios embriones y aparentemente, según todo lo que mucha gente cree, es en el momento de la concepción ya es un ser humano. Es que ahí si tenemos 5 horas podemos discutir eso. Es un problema filosófico. Para los que hacemos medicina reproductiva, la concepción no es un momento, es un proceso. Es un proceso que comienza con la fecundación y que termina con la implantación. O sea, para nosotros, para ser bien claro en ese concepto, la concepción no es igual a fecundación, y simplemente empieza con la fecundación y termina con la implantación. Es ahí donde comienza. Y entonces hay todo un debate sobre el estatus moral del embrión. ¿Es o no es una persona? Entonces, dependiendo de con quién estés hablando, te va a responder de una manera o te va a responder de otra manera. Las sociedades científicas que agrupan a la gente que hace nuestra especialidad, las dos más importantes, la americana y la europea, tienen conceptos muy claros al respecto, y eso se reproduce en sociedades locales, como por ejemplo, en Paraguay no tenemos ninguna sociedad de reproducción, pero la más cercana a nosotros sería la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, donde establece claramente, y voy a ser provocativo en mi oración, el embrión no es una persona. Tiene el potencial de ser una persona, pero no es considerado todavía una persona. Entonces, por lo tanto, para nosotros no es ningún conflicto ético el tenerle esos embriones en el laboratorio y eventualmente congelarlos a esos embriones en los tanques de criopreservación. Perfecto, súper claro. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte. Volvemos enseguida. Está súper interesante nuestra charla. Bueno, seguimos nosotros hablando en el corte con el doctor. Entonces también me decía que hay una técnica de que no sobren embriones. Para las personas que
que piensan diferente, Exactamente. ¿verdad? Que básicamente puede ser dos cosas. O se le estimula poco para Sí. que genere pocos óvulos, Sí. o se le estimula de la manera convencional y lo que se hace es congelar los óvulos. Entonces Ya. utilizar pocos óvulos para que los embriones resultantes sean lo estrictamente necesarios para una transferencia embrionaria. Y esa técnica de congelación de óvulos no existía en el pasado. Claro. Entonces es una técnica que revolucionó la medicina reproductiva porque permite hoy en día congelar el gameto femenino, es decir, el óvulo. Y doctor, y en este caso no es cuando de repente tienen, no sé, trillizos, quintillizos, y no es así, no es con esto. No es así, pero se asocia mucho el embarazo múltiple con la reproducción asistida. Por varios motivos. O sea que en una técnica de alta complejidad, como la fecundación in vitro, y como recién explicamos, somos los que intervenimos en el proceso, los biólogos, los ginecólogos y los pacientes, los que vamos a decidir cuántos embriones transferir. Se recomienda transferir la menor cantidad posible de embriones para evitar el embarazo múltiple. Entonces hay guías bien claras que dicen que lo ideal es transferir uno solo, pero que en algunos casos se puede transferir dos y en casos excepcionales transferir tres. Nosotros nunca hemos transferido más que 3 embriones. Porque con esa transferencia de 1 a 3 embriones, nuestras tasas de embarazo son muy buenas sin que sea a expensas del embarazo múltiple. Claro. Tiene que quedar claro que el embarazo múltiple es una complicación, no se está buscando el embarazo múltiple. Es un accidente que ocurre y que debería ocurrir lo menos posible. Entonces uno con la transferencia puede decidir cuántos embriones transferir. Entonces es poco probable que si se hace bien, haya embarazo múltiple. Pero las técnicas de baja complejidad, donde uno no decide los embriones que va a transferir porque todo va a ocurrir dentro del cuerpo de la mujer, lo que se hace es se le estimula a la mujer. Y se puede estimular y pueden salir trillizos, entonces, cuatrillizos, esos casos recientes de la prensa donde habían cuatrillizos o quintillizos y compañía, se asocian fundamentalmente con técnicas de baja complejidad mal evaluadas. Mal evaluadas. Perfecto. Muy bien, tenemos otro material, señor, muchos materiales, porque me pasé hablando con el doctor y no presenté los materiales. Vamos con este material que habla de las fases, esto ya está, del screening genético preimplantacional. Vamos a ver, por favor. Screening genético preimplantacional es una herramienta que permite evaluar el número de cromosomas que tiene cada embrión obtenido por una fecundación in vitro antes de la transferencia al útero materno. Los embriones son considerados normales, euploides, cuando tienen un número normal de cromosomas, y anormales, aneuploides, cuando el número es anormal, ya sea de más o de menos. Es una técnica ya desarrollada hace muchos años en el mundo e introducida por nosotros en el Paraguay recientemente. Requiere de la tecnología láser para poder hacerle un agujerito al embrión. Nosotros ya tenemos un embrión de aproximadamente 5 días de evolución y lo que hacemos es tomarle una biopsia. Entonces, ¿cómo le hacemos una biopsia? Le hacemos un agujerito en la membrana y sacamos 1, 2 o 3 células de ese embrión que para ese entonces tiene aproximadamente 300 células. Y esas células son evaluadas genéticamente con 2 técnicas distintas que vamos a ver después qué significa el diagnóstico genético preimplantacional y qué significa el screening genético preimplantacional. Y cuando tenemos el resultado de esos estudios, vamos a saber qué hacemos con el embrión, si el embrión es sano o no, porque solamente los embriones sanos son los que van a ser transferidos al útero materno. Perfecto. Bueno, y hablando de eso, justamente ahora el material es diagnóstico genético preimplantacional. Vamos a verlo. Diagnóstico genético preimplantacional es una herramienta que permite evaluar la presencia de translocaciones cromosómicas, reordenamientos de partes de los cromosomas y desórdenes de un solo gen, enfermedades genéticas que pueden resultar de una mutación de un gen único, como fibrosis quística, X frágil, Tay-Sachs, distrofia miotónica, talasemia, etc., en los embriones obtenidos por una fecundación in vitro antes de la transferencia al útero materno. Lo que se estudia antes. Lo que se hace es lo siguiente. En inglés se le conoce como PGS y PGD. El PGS es el screening genético y el PGD es el diagnóstico genético. Cuando la pareja no tiene ninguna, los padres, los futuros padres, no tienen ningún problema, o sea, sabemos que son absolutamente sanos,
les proponemos un PGS en 3 situaciones distintas. 1, cuando la mujer tiene una edad muy avanzada. 2, cuando fallaron sistemáticamente tratamientos previos, o sea, se hicieron varias transferencias de embriones lindos, como decíamos hace rato, y no hubo embarazo. O cuando hubo embarazo y la mujer perdió, o sea, abortos recurrentes. Edad avanzada, fallas de implantación y abortos recurrentes son indicación de un screening genético preimplantatorio. Y ahí lo que la tecnología hace es barrer, evaluar cómo son cada uno de los cromosomas del embrión, de los 24 cromosomas, y después nos dice, el cromosoma número 1, ¿existen 2 o existe 1 o existen 3? El cromosoma número 21, ¿existe 1, existe 2 o existe 3? Entonces nosotros vamos a saber con ese PGS si hay o no alguna alteración numérica en los embriones. Si no existe alteración numérica, el embrión va a ser considerado normal y por lo tanto técnicamente se le llama euploide y por lo tanto va a ser apto para la transferencia. Si existe una alteración numérica, ya sea de más o de menos, ejemplo, el síndrome de Down, que tiene de más, entonces ese embrión va a ser aneuploide y por lo tanto no se va a recomendar la transferencia embrionaria. Como también se evalúan los cromosomas sexuales, vamos a saber de cada embrión evaluado si es varón o si es nena. ¡Ay, o sea, ¿en serio? Exactamente. O sea, nosotros vamos a saber no solamente si es sano o no, sino que también vamos a ver su sexo. Eso se hace en el screening genético preimplantacional. En el PGD... O sea, yo puedo ir y elegir, quiero nena, quiero varón. En realidad no podemos elegir, lo que podemos saber es qué es. Podemos saber qué es, pero no podemos determinar qué va a ser. Eso ya todavía está fuera de nuestras manos. Claro, sí, entiendo. Bueno, entonces, cuando en el PGD es una situación muy similar, la tecnología aplicada es exactamente la misma, pero la pregunta que se le hace al test es distinta. El papá o la mamá o algún familiar tiene una patología específica, una patología específica, por ejemplo, una fibrosis quística. Entonces lo que yo le pregunto al test es, ¿este embrión tiene o no tiene fibrosis quística? Claro. Entonces se utiliza cuando existen antecedentes personales o familiares que indican que es probable que se le esté transmitiendo la enfermedad al embrión. Entonces en eso se diferencian, pero el principio es básicamente el mismo. Desarrollarle al embrión hasta el 5º día, hacerle una biopsia con láser y estudiarle genéticamente a esa biopsia y después definir si se transfieren o no se transfieren los embriones. Perfecto. Siempre se hace antes de la transferencia al útero materno. Bueno, tenemos a toda velocidad, tenemos otro material, por favor, que dice para qué casos están indicadas las técnicas genéticas preimplantacionales. Vamos con eso, señor director. ¿Para qué casos están indicadas las técnicas genéticas preimplantacionales? El screening genético preimplantacional está indicado fundamentalmente para mujeres mayores a 38 años. A esta edad, la gran mayoría de los óvulos y por lo tanto de los embriones son aneuploides. También indicado para parejas con fallas de implantación y o abortos recurrentes. El diagnóstico genético preimplantacional está indicado para parejas en la que uno o ambos miembros son portadores de una mutación genética. El objetivo de estas herramientas es asegurarse que el embrión sea normal y aumentar las chances de un embarazo y un recién nacido vivo y sano. Es lo que ya decíamos. Lo que estabas diciendo, exactamente. Porque hay que tener en cuenta aquí algo muy importante en honor al tiempo. O sea, que el éxito de nuestro tratamiento no va a depender de que la mujer se embarace o no se embarace. El éxito del tratamiento es el recién nacido vivo y sano en la casa. Claro. O sea, ahí, y esta herramienta del PGS y del PGD aumentan significativamente las chances de conseguir ese objetivo en el menor tiempo posible. Bueno, tenemos preguntas de la gente, a toda velocidad también ahora. Vamos con esa pregunta, primera pregunta, por favor. Marta de Villeta dice, ¿tienen los mismos riesgos de alteraciones genéticas o malformaciones los niños nacidos por fecundación in vitro o los concebidos de forma natural? No hay, si no se hace un PGS, si no se hace un PGS, o sea, si en la fecundación in vitro clásica, digamos, sin el PGS, el riesgo es exactamente el mismo. Porque la fecundación in vitro no va a impedir que ocurra algo ni va a facilitar que ocurra algo. Lo que va a facilitar es que ocurra el embarazo. Claro. Entonces, eso está muy bien estudiado y no hay absolutamente ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando nosotros le incorporamos la herramienta del PGS, las chances en la fecundación in vitro bajan a 0. Claro. Porque nadie va a transferir un embrión anormal. Claro, perfecto. Otra consulta, vamos
A ver, ahí está. Laura de Pedro Juan Caballero dice, la ansiedad por tener un hijo, el estrés y otros factores externos pueden afectar la fertilidad. Pueden afectar la fertilidad afectando indirectamente otros factores. O sea, no es que la ansiedad per se va a producir infertilidad, pero la ansiedad per se sí va a producir, por ejemplo, que la mujer tenga un trastorno ovulatorio. O va a producir que el estrés que tiene el hombre haga que la calidad de sus espermatozoides sea malo. O sea, siempre va a ser por culpa del factor ovulatorio o el factor masculino que va a verse el problema, no por el problema psicológico por sí mismo. Claro. Nosotros en la clínica generalmente aconsejamos a todas las parejas con infertilidad el acompañamiento psicológico. Porque este acompañamiento psicológico, si bien es cierto, no nos va a identificar la causa del problema, va a mejorar significativamente los resultados de los tratamientos. Entonces, una pareja con un adecuado soporte psicológico tiene increíblemente muchos mejores resultados. Muchos mejores resultados. Es que eso incide en todo, ¿verdad? La parte psicológica en todo el organismo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Sí, a la vuelta continuamos hablando con el doctor Roger Molinas. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestro programa. Nuestro invitado, el doctor Roger Molinas, especialista en medicina y en cirugía reproductiva, que nos estuvo explicando muy, pero muy bien, algo bastante difícil y complicadito, pero lo hiciste súper bien, doctor. Ahora, en esta parte me gustaría un redondeo ¿qué le decís a la gente que está viendo el programa, a esas parejas que están queriendo tener bebés y no pueden así de manera natural? Les diría que la infertilidad es mucho más común de lo que se cree. Las parejas que tienen infertilidad no son únicas, no deben sentirse aisladas en el mundo. Sería bueno que pronto en Paraguay tengamos grupos de apoyo de parejas con infertilidad que se apoyen entre sí y que le exijan a nosotros, los médicos, soluciones a sus problemas. El problema tiene que ser identificado a tiempo. La infertilidad es la falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Por lo tanto, es inadmisible que el médico, y que a veces incluso el ginecólogo, a los 3 años de estar buscando, le siga recomendando seguir nomás teniendo relaciones sexuales que cuando te tranquilices ya te vas a embarazar. Una vez diagnosticado, o sea, una vez que establecido el problema, la pareja debe recurrir a un especialista en infertilidad. Eso es fundamental. Sin embargo, existen situaciones en las cuales no se recomienda ni siquiera esperar 12 meses. La consulta tiene que ser inmediata. ¿Cuáles son esos casos? Cuando la mujer tiene más de 35 años o cuando él o ella tienen patologías que se sabe están asociadas con la infertilidad, inclusive antes de que haya infertilidad. Entonces, el especialista en infertilidad, si se trabaja dentro de un ambiente multidisciplinario, coordinado, sistematizado y estructurado, como ocurre en las clínicas de fertilidad, o sea, no se trabaja aislado de una clínica de fertilidad, les planteará en primer lugar un programa de diagnóstico. Ese programa de diagnóstico tiene que hacerse lo más rápido posible para saber si hay o no buenos espermatozoides, si hay o no buenos óvulos y si cómo está el aparato reproductivo femenino. Es decir, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la cavidad abdominal. Con esa información, que se puede obtener muy rápido, que no hace falta perder mucho tiempo para tener esa información, se va a plantear un tratamiento. Este tratamiento va a ser o una cirugía o técnicas de reproducción asistida. Cuando se necesita de reproducción asistida, se va a definir si son técnicas de baja complejidad o de alta complejidad. La diferencia radica en que en la baja complejidad la fecundación va a ocurrir en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, lo que nosotros haremos es simplemente facilitar la llegada de los espermatozoides a las trompas y la llegada de los óvulos a las trompas de falopio. Y en la alta complejidad, que es lo que hablamos hoy, todo va a ocurrir en el laboratorio, excepto la última fase del proceso. O sea, es importantísimo definir una hoja de ruta y evitar que la pareja tenga la sensación de que se está dando vueltas en círculos y que no se avanza para ningún lado. Porque lastimosamente los resultados no son exitosos en el 100% de los casos. Pero sin embargo, a pesar de que se fracase, si la pareja
tiene la sensación de que siguió un cronograma bien establecido y hizo el checklist, esto hice, por lo menos tiene la satisfacción de que intentó. Fracasó, pero intentó. Y en aquellos casos que fracasan con sus propios gametos, hoy también existe la herramienta de recurrir a la donación de gametos femeninos y masculinos, por lo cual conseguimos un éxito todavía adicional a lo convencional. Qué maravilla. Y todo esto se hace acá en nuestro país, en Paraguay, la clínica del doctor Roger Molina. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en el programa y bueno, te esperamos en uno próximo. Esperemos que no sea dentro de 8 años la próxima invitación. Por favor, anotá eso. Betiana es la que tiene la culpa, la productora que no te llamó antes. Bueno, gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.